con el tema de la huelga. Tengo una mesa también, ¿no? Queridos amigos, amigas que nos acompañan en Saudade, aquí estamos en una noche de fin del mundo, en una noche donde las palabras van narrando esos relatos del Apocalipsis, y desde esos relatos del Apocalipsis se va construyendo una realidad, y una realidad que para muchos es vívida y compleja. Bienvenidos. Quiero dar el abrazo fraterno, cariñoso a un queridísimo amigo, no solo querido, queridísimo amigo, Jean-Paul Pinto, con quien hemos emprendido bastantes retos por la vida y por levantar la utopía, y que es el único o uno de los pocos invitados que repite el programa tan seguido. Bienvenido, Jean-Paul. Gracias, Gabriel, qué gusto estar aquí contigo el día de hoy. Un poco para hablar de un tema que es realmente apasionante, que es el fin del mundo, el fin de la humanidad, y pues gustoso de compartir contigo algunos libros, algunas ideas de cómo sería esta imaginación del fin del mundo, desde la ciencia ficción, evidentemente. Sí, bueno, hay que contarles que Jean, para los que no vieron el programa anterior de las arquitecturas del futuro, Jean es un prospectivista, es un arquitecto del futuro. Estoy viendo en la... Sí, me gusta ese concepto de construcción de futuros, porque realmente si vamos a la esencia misma de la perspectiva, el futuro no existe. Lo vamos construyendo conforme vamos decidiendo e implementando acciones. Entonces, me gusta mucho el concepto de arquitecto, de constructor, también de materializador de futuros, porque lo que nos interesa no es solamente que el futuro se pueda imaginar, sino de todo que se pueda ver, tocar, sentir, y eso implica el concepto de materializar el futuro. Sí, y ese materializar el futuro va mucho más allá, porque se generó esta ciencia que es la prospectiva, para en una conjunción de saberes, de armonías, de ficciones, de ciencias concretas, decir cómo queremos que sea el futuro y qué vamos a hacer para que el futuro sea como nosotros lo planificamos. Es así. Sí, pero en el caso de que vamos a analizar ahora, más bien nos vamos a focalizar en que realmente es muy probable que no haya futuro, que nos quede por delante tal vez 10, 20 años más, pero no nos quedará más tal vez. Entonces, por eso yo trabajo sobre la distopía, porque realmente necesitamos sonar las alarmas de que hay cosas que pueden empeorar en el futuro, hay cosas que van a empeorar, y por ejemplo, te hago mención del famoso documento del Club de Roma, de los límites del crecimiento, ¿no es cierto? En 1972 hacen este documento y analizan un poco las capacidades del planeta frente al tema del crecimiento poblacional, los temas de contaminación, de recursos naturales, y ellos hicieron algunos estudios y mencionaron que nos quedaban 100 años al ritmo que vamos explotando el planeta finito, nos quedarían como 100 años. Y eso ya, 50 años. Esto implica que nos quedan ahora solo 50, pero al ritmo que estamos explotando los mares, los bosques, destruyendo ecosistemas, algunos expertos tienen que, en el mejor de los casos, nos quedarán todavía 20 años más, tal vez. Pero en estas profecías de la tragedia, que se dan desde espacios de análisis como el que acabas de citar, o que se dan desde la literatura, porque vos ves toda esta ciencia ficción de la distopía, y en estas profecías de la tragedia hay un mensaje de esperanza, un llamado de auxilio, de decir, estamos a tiempo, paren, por Dios paren, no destruyan más el planeta. Es que esa es la gran pregunta, porque dentro de toda la literatura que yo he analizado, la gran pregunta es si podemos pensar el futuro de la humanidad sin caer justamente en la distopía, en el apocalipsis, ¿no es cierto? O imaginar una sociedad post-apocalíptica. Es difícil, es muy complejo, y más bien lo que hace la ciencia ficción es, por un lado, siempre sonar las señales de alarma, como digo, ¿no es cierto? Que las alarmas suenen y que nos digan, mire, si usted no hace algo rápidamente y no lo hacemos como seres humanos algo rápidamente, vamos a terminar en una tragedia que va a ser inevitable. Sí, yo sobre todo recuerdo dos documentales muy buenos, el de Homme de Jean-Arthus Bertrand, en francés,
Y él, yo vi ese documental en el 2009 en París, al frente, lo proyectaron en la Torre Eiffel, y realmente en el 2009 él decía, nos quedan 12 años. Y si sumamos 12 más 9 es 2021, o sea, ya se nos acabó el tiempo, según él. Y tienes otro documental de Michael Moore que se llama Planet of Documents, genial, donde varios expertos sostienen que al ritmo que estamos explotando los recursos del crecimiento poblacional, con suerte nos quedarán 10 años más. Entonces es difícil, si quieres, podemos hablarlo, hay varias utopías de la ciencia ficción que hablan sobre mejoramiento de los ecosistemas, de la naturaleza, pero realmente una buena parte es... Una pregunta Ya, porque el programa se llama Literatura y Fin del Mundo, exacto. que es una cosa maravillosa. ¿Qué pasa con esos relatos que se han ido cumpliendo en la pragmasis de la realidad? Es decir, vos hablas de estos augurios de 1972, hace 50 años se van construyendo ciertos relatos. Claro. ¿Cuáles se han cumplido? Mira que si vamos a los temas del agua, por ejemplo, los graves problemas del agua, podemos tomar tranquilamente la obra de Dune, ¿no es cierto?, de Herbert, y que hicieron película hace poco, donde realmente la gente tiene que aprender a vivir en un planeta que no tiene ni una gota de agua. Y lo que estamos viendo es que eso se está cumpliendo poco a poco, porque de acuerdo a las estadísticas que yo he visto, por lo menos 1.000 millones de personas en el mundo carecen de acceso al agua, tienen dificultad de acceso al agua, y no es un número menor. Entonces, lo que estamos viendo es que nos acercamos cada vez más a una crisis, y que estos libros que nos parecían ficción, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo podemos imaginar una sociedad que no tenga agua? Parece imposible, pero en la realidad eso está pasando. Entonces, eso por un lado, ¿no es cierto? El tema del agua como tal. El otro, por ejemplo, puedo yo decir el Men Plus, por ejemplo, de Pollack, donde básicamente, ¿no es cierto?, ahí se analiza y se determina que el ser humano tendrá que cambiar su fisionomía, es decir, en el futuro seguramente los seres humanos no existirán, existirán los posthumanos. ¿Y esto qué implicará? Implicará que para poder resistir mayores temperaturas, no tener agua, ¿no es cierto?, tener menos alimentos, el ser humano tendrá que transformarse. Y realmente el concepto que tenemos hoy de Homo sapiens, de seres humanos, en el futuro seguramente desaparecerá. Y es lo que estamos viendo, cada vez más hay cyborgs, ¿no es cierto?, gente que tiene chips, que tiene implantes, ¿no es cierto?, que tiene piernas electrónicas, brazos electrónicos. Entonces implicará que ese tipo de cosas que hace 30, 40 años pensamos que eran imposibles, con el tiempo serán absolutamente realizables. Te hablo, por ejemplo, de otra obra, Solid Green, ¿no es cierto?, esta famosa obra donde supuestamente los humanos en esa obra comían una sustancia, unas galletas, una sustancia verde, que nadie sabía o poca gente sabía de dónde salía. Pero realmente cuando analizamos el libro vemos que eso sale de los cadáveres, de la gente que va muriendo. Entonces, no es imposible que lleguemos a unas sociedades en el futuro donde la falta de alimentos como tal nos implique inclusive llegar a los temas del canibalismo como tal. Entonces, yo lo que veo actualmente y lo que se ha visto en otras áreas de la ciencia ficción es que lo que se pensaba que era ficción hace 60, 70 años, por ejemplo, hablamos de Aldous Huxley con El Mundo Feliz, es realmente el mundo que vivimos actualmente, ¿no? Entonces, y hay varias obras que retratan eso. Por ejemplo, Philip K. Dick, por ejemplo, otro autor norteamericano de ciencia ficción, él, por ejemplo, nos plantea una cosa que con el problema de Ucrania se vuelve de actualidad, porque él imagina una sociedad postnuclear, o sea, después de un accidente nuclear. Entonces, ¿qué implicaría para el ser humano vivir en un planeta, en una ciudad que tuvo un accidente nuclear? Entonces, mira que lo de Ucrania reavivó ese tipo de temores. Entonces, y es increíble, estamos tomando un vino acá. Y en la novela de Philip Dick, ¿no es cierto?, que se llama Sueñan los androides en ovejas eléctricas, lo más preciado en esta sociedad postnuclear es el vino. Tanto así que no, la gente no lo toma el vino, lo guarda en la caja fuerte de un banco. Entonces imagínate llegar a una sociedad en el futuro donde lo que estamos haciendo y que parece tan banal que es destapar una botella de vino, en el futuro sea lo más costoso. Pues, pues bueno, y le edita esa parte. Mil disculpas, queridos amigos. Entonces, mira esas cosas, ¿no? O sea, en una sociedad donde, por ejemplo, comer mermelada, comer productos naturales es un lujo. Y por eso ese libro se llama Sueñan los androides en ovejas eléctricas, porque todas las personas tienen animales eléctricos en sus casas, porque es carísimo tener, digamos, una oveja natural, ¿no es cierto? O un animal doméstico real. Entonces, ellos han sido reemplazados por cuestiones más eléctricas. Sí, yo digo, la literatura nos plantea disquisiciones fundamentales, el cine también nos plantea esas disquisiciones. Hay una película con Robin Williams que se llama El Hombre Bicentenario. Ya.
que es de un robot que poco a poco se va convirtiendo en hombre y que reclama el derecho de ser hombre Claro. ante la sociedad. Reclama el derecho de ser, no solamente, no solamente como una máquina que resultó defectuosa y que comenzó a tener dudas y que comenzó a sentir vacíos. Claro. Y mira que eso hace poco ya salió en las noticias que aparentemente había una inteligencia artificial tiene conciencia y que está reclamando sus derechos. Eso ya hace poco salió en las noticias. Pero mira que en los temas de la ficción y los ecosistemas hay obras que retratan, por ejemplo, el que como el ser humano no es capaz de cuidar los ecosistemas, vamos a dejar eso en manos de la inteligencia artificial. Entonces, las obras de Culture de Jan Banks son una muestra de eso. El Carnival también, donde como los seres humanos no podemos cuidar el planeta, van a ser la inteligencia artificial la que lo haga. Oblivion, por ejemplo, otra película también famosa con Tom Cruise. Ahí en cambio tú tienes los drones, ellos se imaginan unos drones que cuidan lo que queda del planeta, porque el planeta no queda mucho, casi nada, pero hay algunos focos verdes y tienen drones especiales que se encargan de proteger lo poco que queda del planeta. Entonces, esa es otra opción, porque tú me hablabas de opción, esa es otra opción. Nosotros como seres humanos seguramente en el futuro no vamos a cuidar el planeta porque no sabemos hacerlo, somos muy malos, destruimos todos y los sistemas son los que se van a encargar de todo. Cuando planificábamos hacer este programa contigo, es así como una posibilidad de decir al estilo de Silvio Rodríguez, ¿quién te ha dicho que todo está perdido? Hay gente que está poniendo el corazón y hay gente que está diciendo ya paren la ingeniería inversa, que paren, no necesitamos esa estructura del capital en el consumismo salvaje, porque ni siquiera es la producción, sino es hacer cosas que se vuelvan obsolescentes prontos para producir más y generar mucha basura y matar muchos ríos. Y China ha tenido un gran auge comercial, pero también es el país que más ríos ha sacado. Entonces, cuando uno piensa en los modelos de desarrollo, se da cuenta que si bien generan en lo económico a través del consumo y el capitalismo salvaje, generan cosas, en la práctica matan la vida. Es decir, es como hacernos el suicidio todos los días. Pero hay gente que está diciendo, paren. Claro. Mira que ahí tú has tratado el tema que es fundamental, que es lo que hay que cambiar primero solamente los valores del ser humano. Por eso hablamos de la utopía, porque el ser humano tiene que dejar de ser codicioso, egoísta, ¿no es cierto? O sea, solo pensar en su provecho y no en el provecho de los demás y las futuras generaciones. Entonces, primero un reto que es enorme, que es cambiar los valores del ser humano. El egoísmo, la codicia, la avaricia, etc. Y segundo, evidentemente tú lo has dicho muy bien, es el modelo de desarrollo que tenemos. Tenemos que cambiar completamente el concepto de que estamos en este mundo para acumular riquezas y propiedades y para apostarle todo al desarrollo. Mira que el estallido de Chile no fue muy claro, ¿no es cierto? Pensábamos que el desarrollo económico era todo, ¿no es cierto? Chile avanzaba, crecía, se industrializaba y era el país ideal, la Suiza de Latinoamérica. Y nos dimos cuenta que eso era mentira, porque el desarrollo económico no implica justicia social, no implica, ¿no es cierto?, mejor salud, mejor educación y felicidad. Entonces ese es un mito que se cayó, nos quitamos la venda de los ojos. Pero no se quitaron la venda de los ojos. No todos, evidentemente, pero mira que eso da lugar a conceptos también de algunos autores sobre el necrocapitalismo, el necrofuturismo. Es decir, cuando la humanidad está encasillada en unas tendencias mortíferas provocadas por prácticas capitalistas que no son sostenibles y que nos están llevando justamente al abismo. Entonces, creo que la otra vez lo hablamos, pero las sociedades que necesitamos después de la pandemia están en libros del siglo XIX. News from Nowhere, Looking Backward. Sociedades donde no existe el dinero físico, sociedades donde no existe la propiedad privada, existe la posesión. Eso implica lo que hoy conocemos como economía colaborativa. No hay codicia en el ser humano, entonces un cambio de valores en el ser humano. La gente prefiere vivir en ciudades más pequeñas, en contacto con la naturaleza. Entonces mira que hay esperanza, pero los cambios que hay que hacer son radicales. Y a veces yo soy muy escéptico porque realmente hay tantas cosas que cambiar. Yo creo. Y que si no hacemos esos cambios, Gabriel, lastimosamente, como te digo, nos quedarán 20, 30 años. Yo creo que Jean-Paul, que como la realidad no es así plana en el transcurso de esos 20, 30, 50, 100 años, porque que tenemos una fecha límite para cambiar la mentalidad, es cierto, tiene que pasar algo que nos sacuda. Exacto. Algo que nos diga como humanidad. Si no paramos aquí, no va a quedar, porque al final la razón de ser de la vida es postergar hacia el futuro, es planificar hacia el futuro, claro, la vida. Exacto.
Y mira que ahí yo retomo otro autor, ¿no es cierto? H.G. Wells, ¿no es cierto? El autor de La máquina del tiempo, etcétera. Y él sostenía que la única forma en que la humanidad iba a cambiar era después de una gran tragedia. O sea, el ser humano necesita realmente darse contra el piso, terminar en el fango para cambiar. Yo tenía la esperanza que con el tema de la pandemia esa iba a ser una señal interesante, ¿no es cierto? De que nos encerraron, no, la gente no podía trabajar, no podíamos salir, y que el ser humano iba a tomar conciencia de las cosas y iba a cambiar. Pero nos damos cuenta después de la pandemia, no solamente que el ser humano no ha cambiado, sino que después de la pandemia está peor, entonces somos aún menos solidarios, menos fraternos, tenemos más enfermedades mentales, más violencia, entonces es una locura, pero como tú dices, yo también estoy muy de acuerdo con eso de que realmente la humanidad va a cambiar después de una inmensa catástrofe. Ahora, ¿qué es una inmensa catástrofe? No lo sé, cuánta gente morirá, cuánto del planeta desaparecerá, no lo sabemos, pero realmente es lo que debe pasar. Mira que ahí lo que podemos hacer menciones a lo que Elon Musk está viendo, y él ya lo sabe, ¿no es cierto?, más que nosotros. Ellos, ¿cuál es la próxima misión de ellos? El espacio, ¿no es cierto? Terraformar otros planetas, porque otra opción que no hemos hablado es eso, o sea, si este planeta se acaba, no hay problema, hay más en el sistema solar, pero lo que todavía no sabemos hacer es terraformar esos planetas, ¿cierto? ¿Cómo puedes reconstituir los ecosistemas acá, allá, ¿no es cierto? Entonces ahí tienes libros también fantásticos de Stanley Robinson, ¿no es cierto?, sobre Marte verde, azul y rojo, donde él justamente cuenta cómo sería ese proceso. Hay un concepto muy interesante que se llama la geoingeniería, es decir, ¿cómo puedes cambiar tú el clima de un planeta? Porque es otra opción. Si no terraformamos, otra opción que tendríamos sería jugar con los ecosistemas, con el clima en el planeta, y tratar de donde no llueve, que llueva, donde hace calor, haga frío, donde hace frío, ¿no es cierto?, sea más caliente, pero ahí jugamos un poco a ser dioses y no sabemos si nos metemos a eso, qué consecuencias puede tener. Sí, me acuerdo justamente en la saga de Dune de Herbert, hay una profesión que no existe, pero se llamaría planetologista, es decir, el tipo especialista en transformar planetas. Mira que en Dune hacen eso, como no hay agua, tiene que transformar completamente un planeta, pero eso todavía es ficción, pero eso es las profesiones cambian. Nuestra realidad cambia, queridos amigos. Lo que somos ahora, en 10 años, muchas cosas no van a existir. Como han desaparecido muchas profesiones. Tú decías en el conversatorio anterior que uno debe prepararse de profesiones de futuro de 10 años y después volver a estudiar otra profesión, porque se vuelve obsolescente frente a ese aprendizaje. Claro, o sea, en el futuro realmente esta concepción de una sola carrera es absurda. Lo que tenemos que hacer es seguramente en el futuro, y lo he mencionado en varias universidades, es tener carreras mucho más cortas. Entonces un ser humano tendrá que estudiar 3 o 4 carreras durante toda su vida, o 5 carreras, pero mucho más cortas. Entonces estudiará los mismos 5, 7 o 10 años, pero 4 o 5 cosas, porque ahí voy siempre a los libros de Harari, ¿no es cierto? El Homo Deus sobre todo, porque en el Homo Deus él dice, ¿no es cierto?, en el futuro, ¿qué se nos viene? Los temas de automatización, digitalización, ¿eso qué implica? Pérdida de empleos, y si la gente no puede trabajar, evidentemente tendrá que constantemente cambiarse de profesión, y al último vendrá, evidentemente, llegaremos a un futuro en el cual, si la gente ya no puede trabajar, deberá subsistir de alguna forma, y ahí viene el concepto de renta básica universal, de comunismo de lujo, que también teorizado por un italiano, pero es preocupante porque, claro, si las máquinas se ocupan de todo en el futuro, como poco a poco está pasando, el ser humano va a ser una casta muy inferior. Y más bien, ellos si se vuelven conscientes y son realmente sistemas inteligentes, se darán cuenta, ¿no es cierto?, como sucede en esta obra Carnival, por ejemplo, de ficción, ¿no es cierto?, se dan cuenta que matamos al medio ambiente y ellos dicen, no, entonces tenemos que matarles a ellos primero. Entonces, eso se llama el ecototalitarismo. Entonces, tienes un tema de ecosistemas, de protección de ecosistemas, pero hecho a través de la muerte de los seres humanos que contaminan y destruyen el planeta. ¿Será que queremos llegar a eso? No lo sé, pero si los sistemas se vuelven muy inteligentes, a los primeros que van a eliminar van a ser a nosotros. Es que existe en la naturaleza humana una contradicción. Existen algunos seres que cuestionan todo esto y que se plantean lo que tú dices. O sea, nosotros somos la plaga, tenemos que limpiar el mundo. Exacto. Y es peligroso porque si cae la capacidad de hacerlo en sus manos, se nos vendría un verdadero apocalipsis. Claro, y mira que en algunos libros, por eso se plantea que, contrariamente a lo que estamos haciendo nosotros, que por ejemplo salen noticias que hemos ganado esperanza, años de vida, ¿no es cierto? La esperanza de vida ha aumentado en la media de vida. Nos damos cuenta que eso es lo peor que puede pasar.
Y pues hay libros de ficción como Logan's Run, donde realmente la esperanza de vida ha bajado a 21 años. Es decir, los seres humanos pueden vivir solamente 21 años y tienen unas cosas como estas aquí en el cuerpo que cambian de color cada 7 años y te van diciendo que tu tiempo se está acabando. Entonces eso lo hacen evidentemente porque en un planeta finito no podemos tener crecimiento infinito de población. Y este informe del Club de Roma lo decía bien. Uno de los grandes problemas, si tú ves un poco la curva de crecimiento poblacional de la humanidad, es una locura. En los últimos 200 años ha sido un crecimiento exponencial. Y en la pandemia lo vimos. El problema de la pandemia no es el virus. El problema de la pandemia es cuántos somos. Ningún país en el mundo está preparado para que mucha gente se enferme al mismo tiempo. Entonces yo recuerdo antes de la pandemia había un informe en Inglaterra que decía que para estar listos para una pandemia ellos debían multiplicar por 8 sus capacidades hospitalarias para poder afrontar eso. Yo digo, si Inglaterra tiene que hacer eso con el sistema de salud que tiene, ¿qué pasará con nuestras capacidades? Habrá que multiplicarlas por 20, por 40. Entonces nos damos cuenta que este tipo de virus que tuvimos que nos pueden acabar en el futuro, porque yo lo que creo es que este fue un globo de ensayo, ¿no es cierto? Fue realmente una primera muestra de lo que va a pasar en el futuro. Evidentemente va a ser un desastre completo, porque el gran problema es que llegamos a un punto de la humanidad que somos demasiados. Y si vamos a la literatura, también hacemos mención a Dan Brown, ¿no es cierto?, en el origen. Entonces tienes un científico loco también que dice que el problema es ese, y qué es lo que él hace, se inventa un virus que ataca la fertilidad de las mujeres. Entonces quitamos el tema de la fertilidad y con eso el crecimiento poblacional se reduce, porque ellos sostienen que realmente lo que deberíamos tener es un planeta de crecimiento cero. Es decir, esa es otra cosa que con la pandemia también se hizo evidente, que no podemos seguir estando en un planeta donde el crecimiento siga siendo sostenido, porque eso no es, Sí, eso es es inviable. decir, ha cambiado el paradigma. Uno de mis hijos me decía, uno tiene la ilusión de ser abuelo, ¿no? Porque es, está Claro. metido en el subconsciente, Exacto. en la genética, Exacto. el futuro. Y uno de mis hijos decía, yo no quiero tener hijos. Pero yo traté de argumentarle, ¿y usted por qué tiene que decidir en mi vida? Claro. Entonces, creo que hay que hacer un cambio de paradigma. Uh-huh. Eso de escribir un árbol, tener un hijo, eso debe escribir cambiar. un libro, claro, de tener un hijo, etc. No, es Es que el paradigma es salir al otro. Es que mira qué es lo que yo te digo, ¿no es cierto? Nosotros, tuyos, más o menos somos medio contemporáneos, tal vez un poquito más joven, pero mira que si hablamos de 20 años, por ejemplo, antes de que haya una gran crisis en el mundo, yo voy a tener 67 años por ahí. Entonces yo ya más o menos había terminado. Tú eres menor. Ya, yo soy menor que vos. Pero mira, yo digamos que soy menor que tengo 47, casi 47, en 20 años tendré 67, pero ya mi tiempo de vida en el planeta estará por terminar, o sea, está cerca de la muerte. Pero yo me pongo a pensar en los niños que tienen ahora 8 años, 7 años, los que acaban de nacer ayer, los que nacieron hoy día. Solo podrán disfrutar tal vez unos 20 años de tranquilidad, con suerte. Y después no estamos seguros qué futuro les espera. Porque de acuerdo a lo que vemos de Elon Musk, que están haciendo todo este tema de terraformar y el tema del espacio, lo que va a pasar es un poco como las películas de Elysium, ¿no es cierto? O Interstellar, donde tienes tú misiones que mandan al espacio para intentar ver dónde podemos vivir, porque realmente el planeta se está destruyendo, ¿no es cierto? Y en Elysium, en cambio, es el sueño de Elon Musk. Tú tienes un Beverly Hills del espacio, ¿no es cierto? Digamos, ¿cómo les llamaríamos? Una central, ¿no es cierto? Y la Tierra se convierte en un gueto. La Tierra es un gueto donde todos sobreviven por medio de cualquier tráfico posible, porque realmente quedan muy pocos recursos naturales. Entonces, es lo que tú me decías, bueno, ¿qué se está haciendo en realidad? Yo te digo que cada vez que yo veo Elysium, y el otro día lo volví a ver y volví a ver otra vez gracias a Interstellar, te das cuenta que eso que parecía tan remoto, tan lejano, eso es seguramente lo que vamos a vivir dentro de 20 años más, con suerte, o ponle 30 ya, porque yo creo que al ritmo que vamos, no creo que sea más tiempo. Yo sí creo que un poco más. Yo vengo de una familia en la que ha estado presente el fin del mundo siempre. Ya. Es decir, en la narrativa de mi padre, de mi madre, hablaban del fin del mundo y había unas teorías que Asimov o los autores que eran súper así, ¿no? Y en esas teorías siempre estuvo presente Dios en el fin del mundo. Ya. Y los ángeles del apocalipsis y tocando las trompetas, claro. y las pestes. Pero, y según mi papá, el fin del mundo, él no iba a ver el final de su vida porque el fin del mundo lo iba a acabar antes. Ya. Y dando gracias a Dios, no pasó. Es decir, estamos frente a un posible fin del mundo, pero no creo que sea tan corto, 20 años. Mira que hay gente que dice que son 10.
O sea, si ves el En documental... 10 años me jubilo, por favor, que no. Si vemos el documental de Planet Humans, ellos dicen, con suerte, nos quedarán tal vez 10 años más, pero como te con varias variables, ¿no? Crecimiento poblacional, deforestación, contaminación, explotación no sustentable de recursos naturales, crecimiento poblacional. Cuando tú mezclas todas esas variables, tienes un cóctel súper explosivo, que implica que al ritmo de consumo que tenemos, lo que tú decías de problemas del consumo, la comunicación de riquezas, propiedades, si seguimos con este ritmo de crecimiento, ahorita necesitamos para vivir por lo menos un planeta y un cuarto, pero en 10 años más estaremos 2 o 3 planetas, entonces se vuelve realmente la situación insostenible. La economía como tal acuñó un concepto que es la crisis civilizatoria, que es la convergencia de varias crisis. Claro. Calentamiento global, crisis del agua, crisis alimentaria. Vivimos en un planeta donde hay gente que se muere de hambre, pero cogemos esos alimentos en otros lados del mundo para hacer combustible. Claro. Entonces, toda esa convergencia de crisis es una crisis, es decir, la civilización está en peligro. Y volviendo al autor que me encanta, así para mí, que es Bolívar Echeverría, lo cito mucho porque es ecuatoriano, porque es riobambeño, porque acunó el etos barroco después de venir estudiando en la escuela de Hermann. Ya. En la escuela de Frankfurt, ya casi es del vino. Sí. Y fue profesor en la UNAM en México. Él plantea hace 20 años, dice, la humanidad tiene 2 caminos, o se extingue o vuelve a la edad de piedra. Yo decía, busquemos una tercera vía, y por eso creo que este programa es una puerta a buscar esa tercera vía. Mira que ahí me hace caer en cuenta una cosa. Vos sabes que estoy ya terminando mi libro sobre los 7 futuros de la humanidad al 2050. Por cierto, estoy buscando título porque todavía no tiene título el libro. A mí me gustan los 7 futuros de la humanidad. ¿Sí te gusta? Ok, entonces porque estaba con mi editor en Colombia, en Cali, estamos buscando un título. Y mira que uno de los 7 futuros que yo imagino es el retroprogreso, lo que vos, el retroprogreso. Eso que implica volver a estilos de vida más rudimentarios, con menos tecnología, menos desarrollo y más contacto con la naturaleza. Porque el gran desafío que tenemos y que parece imposible es cómo podemos seguir desarrollándonos, pero cuidando la naturaleza. Actualmente eso es imposible. Cuando vemos, por ejemplo, películas como Avatar, por ejemplo, te das cuenta que eso es lo que vamos a hacer cuando vayamos a otros planetas. Vamos a ir a explotar todo lo que haya y vamos a matar a los tipos que encontremos ahí. Mira que si leemos los libros de Harari, ¿no es cierto?, de Sapiens, de Animales a Dioses, y el libro el de Jared Diamond, ¿no es cierto?, el de Gaunt, Germs and Steel, ¿no es cierto?, te das cuenta que en la historia, ¿no es cierto?, de los primeros humanos, tú tenías, ¿no es cierto?, varios tipos de humanos. Tenías el Homo erectus, ¿no es cierto?, que vivió 2 millones de años, que es el tipo de humano que más tiempo vivirá por la eternidad, porque nadie le va a superar en ese récord. Y el Homo sapiens, que tiene un poco más de 200.000 años. Pero esos tipos convivieron y vivieron juntos. Pero el único que sobrevivió fue Sapiens. Y algunos autores sostienen que no es que Homo erectus se extinguió porque sí o lo que sea, sino que el Homo sapiens fue el que le mató, le cazó y le exterminó. Y eso porque con las evidencias que tenemos, ¿no es cierto?, de cuando Homo sapiens se mueve a varios continentes, saliendo de África, lugar al que llega Homo sapiens destruye a los animales. Y hay los animales grandes en Australia, en Nueva Guinea, en cualquier continente que Homo sapiens llegaba, destruía los ecosistemas, entonces mataba a los animales para comer, o segundo, destruía los ecosistemas y evidentemente destruir los ecosistemas, destruía los animales también. Y eso lo hizo hace 200.000 años, imagínate. O sea, desde el inicio de Homo sapiens, tenemos frente a nuestro a un animal que lo único que sabe hacer es destruir todo lo que encuentra. No es lo único que sabe hacer. Sí, yo soy escéptico en eso, pero las evidencias arqueológicas y los análisis demuestran eso. Como especie estamos frente al reto de trascender, de multiplicarnos, de ser. Y creo que todas estas alertas, claro, de estos seres sensibles que han creado el cine, de estos filósofos, porque no solamente es desde la ficción, es desde la filosofía, desde el análisis crítico de la realidad. Todos estos análisis están diciendo a la humanidad, paren. Y usted en su casa, porque cuando uno lava los platos
y abre la llave del agua, así le deja correr mientras enjabona los otros platos, porque Claro. es tan cansado, tan deprimente. Otra vez, ¿no? Es como, es un gran esfuerzo, ¿no? Claro. Pero, ¿qué esfuerzo va a ser cuando hay personas que no tienen agua potable y tienen que caminar kilómetros para llevar un balde de agua a su casa y no potable? Claro, lo que pasa es que en nuestro caso es súper fácil, ¿no es cierto? Es la comunidad, porque nosotros afortunadamente hemos vivido siempre, ¿no es cierto?, en espacios donde simplemente tú giras algo y sale el agua. Tú abres una refrigeradora o vas a un supermercado por acá y hay comida. Y ya sale el pollo. Ya está listo todo. Tal vez así que los niños piensan que los pollos se hacen en fábricas de los supermercados. Claro. Entonces, mira que ahí lo que yo plantearía es, hay otro libro que se llama La Estrategia del Océano Azul, donde te hablas de la alcantarilla eléctrica, es decir, tienes que hacer que la gente sienta las carencias de otras personas para que se genere empatía. Entonces, llévale, haz unos tours medios, qué sé yo, de sensibilización y que vivan 3 días en una zona donde no hay agua, en zonas donde no hay alimentos, en zonas de extremo calor, para que ellos vean realmente que esto es un tema grave y que se puede multiplicar. Pero mientras la gente esté como en Estados Unidos súper cómoda, ¿no es cierto?, que es de los países que más consumen... En la burbuja del confort. ¿No es cierto?, los países que más consumen agua en el mundo, de los países que más desechos generan, o sea, la gente no va a entender por qué queremos salvar el planeta y por eso es que ellos no firman ninguno de acuerdos, ¿no es cierto?, como los de Kioto o los de París, porque no entienden de qué estamos hablando, o sea, ¿para qué vamos a cuidar el planeta si tenemos todo lo necesario? Entonces, un pensamiento muy presentista, ¿no es cierto? Como en el presente estoy bien, tengo todo el confort del mundo, ¿por qué me voy a preocupar en el futuro? Y mira que la ciencia ficción valía ese problema porque la ciencia ficción a través de sus novelas le da voz a las personas que todavía no han nacido, porque habla justamente de lo que podría pasar a futuro si no cuidamos el planeta. Entonces, realmente la ficción es interesante porque es una herramienta que permite darle voz a los que todavía no tienen voz y que todavía no han llegado, porque evidentemente estamos siendo egoístas con la gente que todavía no está aquí. A mí me encanta, queridos amigos, este programa, porque yo siempre he tenido que enfrentar ese paradigma de que la literatura no sirve para nada y estamos viendo que puede serlo todo. Claro, la ficción es un laboratorio de pensamiento, además sin riesgo, porque tú puedes imaginar el apocalipsis sin riesgo, porque estás en la literatura, entonces tú imaginas el fin del mundo, un montón y puedes poner todas las perspectivas de los peores escenarios. Pero es sin riesgo porque simplemente es literatura. Pero esa literatura es fundamental porque tiene que permitirte la alerta, sensibilizar. Es como que te metan un chilazo, ¿no es cierto? Y es un libro que se llama, que creo que me llamaba la otra vez, que es Por un catastrofismo iluminado con lo imposible se vuelve certero, de Jean-Pierre Dupuy. Él decía eso, o sea, los escenarios futuros deben ser repulsivos, pero al mismo tiempo también verosímiles, para que tú decidas tomar acciones para que ese futuro repulsivo nunca ocurra. Entonces él decía más por comisión que por provocación, yo voy a adoptar una posición catastrofista. Es decir, que la única solución, si quieres tú, para salir de esto es imaginar que lo peor va a pasar y es inevitable que pase. Porque solamente así lo tomaremos en serio y decidimos actuar. Hay desde el esoterismo algunas hipótesis respecto a las transformaciones de los nuevos humanos. Hablamos de los niños índigo, es decir, el hombre se convierte en el lobo del hombre, en el lobo de las otras especies. Y frente a eso surgen nuevas visiones del hombre, los niños índigo, los niños de cristal, los niños sida. Es decir, unas nuevas generaciones que se plantean otros paradigmas así que tú nos... Yo creo que vos eres un índigo, por ejemplo. No sé. Tienes ser todas las características. Pero mira que a mí me preocupa porque hay también estos NEETs, los que no trabajan, no estudian, no education, no work at all. Y que es preocupante. Es decir, y acuérdate que eran los memes de la pandemia, ¿no? Por suerte fue ahorita y no en 10 años más, donde tendríamos un montón de jóvenes que se dedican solamente a ser youtubers, influencers y ese tipo de cosas, porque ahí sí nos fregamos. A ser banales. Porque lo que estamos realmente son más médicos, ¿no es cierto? Más médicos, más enfermeras. Más agricultores. Más agricultores, etcétera, pero realmente nos estamos llenando de gente que hace contenidos de línea. No digo que esté mal, pero si hay una pandemia grave, esa gente no nos va a salvar. O sea, un influencer no te va a salvar de un virus. Necesitamos gente que estudie y que investigue. O sea, toda la cultura de investigación es fundamental, el estudio, la lectura. Son temas todavía complejos, pero son súper necesarios. Entonces ahí, por ejemplo, tú hablabas de unos temas así esotéricos y todo eso. Mira que
Hay unas definiciones en un libro de la historia de la ciencia ficción que hizo un amigo en Estados Unidos, Tom Lombardo, de la historia, la mitología del futuro, la ciencia ficción. Y ahí había una frase que a mí me gusta mucho. Dice, el ser humano no es una creación de Dios con un destino divino. Es simplemente un experimento de naturaleza con un futuro incierto, con un destino incierto. Simplemente Homo sapiens ha tenido suerte hasta ahora. Pero lo que nos damos cuenta es que esa suerte se le está acabando. Y estamos entrando a la época, estamos ya en la época del antropoceno, y estamos entrando en la sexta extinción masiva. La quinta fue los dinosaurios de hace 55 millones de años, me parece. Y nosotros somos la sexta extinción masiva. Pero no lo reconocemos. ¿Por qué? Porque acuérdate que el ser humano que es egocéntrico, ¿no es cierto? Vanidoso. Entonces, ¿cómo se va a extinguir el ser humano? Pero yo lo que sostengo es que si los dinosaurios que eran tan grandes, inmensos, que eran los dueños de la Tierra, se extinguieron, no hay razón alguna para que el ser humano no lo haga. Yo comparto contigo que nada es eterno, nada, ni siquiera la humanidad. El planeta, este planeta hermoso, que debemos defenderlo a ultranza, que debemos aprender a sentirlo, a pensarlo, Claro. a disfrutar de sus flores. Este planeta se va a extinguir tarde o temprano. Es decir, Justo verás, lo que la pandemia nos mostró es que el planeta, sin nosotros, está mucho mejor, ¿no es cierto? Y hay un libro también muy interesante, se llama Les Écumeurs du Silence. Chuta, estaba buscando la traducción hoy día para ver, pero en francés la palabra écumeur es difícil de traducir, algo como espuma. Pero, ¿de qué trata el libro? El libro trata de que los seres humanos son obligados a vivir bajo tierra hasta que la naturaleza se regenere. Crezcan los árboles, ¿no es cierto? El color del agua, ¿no es cierto? El mar también mejore. Y es impresionante porque yo, justamente este libro que traje acá, mira, este libro es de Yannick Rumpala, es un profesor de Niza, en Francia. Y yo este libro encontré en el internet antes de la pandemia. Y lo pedí, y evidentemente cayó la pandemia y me llegó 7 meses más tarde. así es como se debe tener un libro, qué maravilla. Claro, yo destruyo los libros. No, un libro que no está... No está rayado con comentarios, no. Entonces yo soy así, cojo mi pluma y realmente lo rayo. Entonces, y muchas cosas de la pandemia estaban aquí. Y fue increíble, porque claro, este libro después yo lo pude leer al final del primer año de la pandemia, y muchas cosas estaban aquí, sobre todo hasta ahora, este libro que te digo, donde ahí se dice que los seres humanos se vieron obligados a vivir bajo tierra para que los ecosistemas vuelvan a nacer. Y es un poco lo que nos pasó a nosotros en la pandemia. Evidentemente no nos confinaron bajo tierra, sino en nuestras casas. Pero mira que cuando eso pasó, la naturaleza floreció. Animales extintos que pensábamos que estaban extinguidos, ¿no es cierto? Reaparecieron. Entonces yo decía que tú me planteabas soluciones. Yo digo, ¿cuál es la solución que yo planteo? Y en mi libro lo hago. Le digo, verás, ¿qué pasaría si en un país como política pública, digan, a ver, esta política pública nos va a costar 4 puntos del PIB, pero la vamos a financiar? ¿Qué implica esto? Que los ciudadanos de este país van a confinarse 3 meses al año. Durante 3 meses les vamos a pagar el salario que ellos necesitan para vivir sin salir de sus casas. Así que no hay problema, renta básica universal durante 3 meses. Y eso permitirá menor consumo de gasolina, menor uso de vehículos, ¿no es cierto? Menor congestión de tráfico, mejorar la calidad del aire de los mares, las plantas, todo. Ahora, la cosa es saber si los estados están en capacidad y quieren financiar eso, y si nosotros queremos hacer ese sacrificio. ¿Verdad? Tal vez es cuestión de reunir a la gente y repensar. Hay sociedades que ya no hacen un confinamiento seguido, pero plantean modelos donde dice de los 5 días de la semana, 2 teletrabajo, 3 presencial. Es que tenemos que ir a eso. Y en las universidades también lo he dicho yo, es una barbaridad que después de la pandemia sigamos planteando que los empleados deben ir todos los días a la oficina, que los estudiantes deben ir todos los días a la universidad. Absurdo. Podemos tener sistemas híbridos. Entonces la gente se queja, ¿no es cierto?, del costo de la gasolina. ¿Pero por qué tiene que sacar los carros todos los días? Sáquenlos 2 veces a la semana y listo. Y van a gastar mucho menos. Y pueden trabajar en sus casas cómodos, en estos hermosos sillones que vos tienes, con una botella de vino. Yo lo hago siempre. Yo evito salir lo más que puedo. Yo salgo cuando realmente necesito hacerlo, ¿no es cierto? Pero bueno, en mi caso es distinto porque yo siempre digo que en la pandemia era la venganza de los doctorantes, ¿no es cierto? Vos tuviste suerte porque sacaste la tesis de grado de PhD. Porque verás, como digo, cuando uno es doctorante, la vida de uno es solamente estar confinado, ¿no es cierto? Escribiendo, leyendo,
Entonces yo digo, cuando llegó la pandemia para nosotros no era nada raro, o sea, ya yo lo había vivido 4 años. Entonces yo dije, excelente. Es más, a mí me permitió ganar 6 meses de trabajo, porque sin la pandemia yo tenía que viajar mucho por temas de trabajo, de conferencias, charlas, y cuando llegó la pandemia no pude salir a ninguna parte, ni a duras penas al supermercado, ¿no es cierto? Y para mí fue lo mejor que pudo pasar, porque en mi caso personal me permitió al menos ahorrar 6 meses de tesis. Entonces yo me gradué 6 meses antes de lo que me hubiera graduado si no hubiera habido la pandemia. Entonces yo lo que sostengo es, y eso es algo fundamental, no puede ser que después de la pandemia, ¿no es cierto?, volvamos 100% a la presencialidad, eso es absurdo. Tenemos que ir a sistemas mucho más híbridos. Sí, tenemos que ir a sistemas más híbridos y entender las alertas. No ser tan necios de pensar de que no va a pasar nada. Si no cambiamos ahora, si no peleamos porque las sociedades generen una nueva estructura, nuestro mundo se va por el caño. En Alemania, te cuento, hace algunos años hicieron una fiesta de cumpleaños a un foco. Ya. Y le hicieron la fiesta de cumpleaños a un foco en una estación de bomberos, porque el foco cumplía 100 años de estar prendido día y noche. Eso quiere decir que las fábricas pueden generar productos de larga duración, pero han generado ingeniería inversa para multiplicar el capital. Por supuesto. Mira que ahí lo que yo sugeriría, este famoso discurso que hizo José Mujica en Río +20, donde él denuncia justamente estas prácticas de la obsolescencia programada, ¿no es cierto? O sea, el foco solo puede durar tantas horas. Después de tantas horas se apaga. Porque yo necesito que la gente siga comprando focos. Que siga comprando focos. Claro. Lo mismo es el caso de las medias nylon. Muchas cosas, porque antes, lo antiguo, tú sabes, duraba mucho tiempo. Porque no había esta lógica de consumo, ¿no es cierto?, de capitalismo salvaje, de que la gente debe estar constantemente comprando cosas, botando cosas. Y yo creo que el discurso que hizo José Mujica hace ya varios años en Río +20 es lo ideal. Ese es el discurso que hay que buscar, porque él plantea justamente lo que hemos hablado tú y yo. El cambio del modelo de desarrollo, pasar a un post-capitalismo. Es decir, tenemos que abandonar el capitalismo, abandonar el concepto de consumo y pasar a otro nuevo modelo de economía. Entonces, a veces cuando yo digo estas cosas, claro, siempre me etiquetan de comunista, de socialista, no sé qué. Nada que ver. Lo que estamos diciendo desde la ciencia ficción y desde el tema del planeta es que si seguimos con el capitalismo, el planeta va a desaparecer. Entonces, implica que el capitalismo no puede seguir viviendo. Y eso no implica, como les digo siempre a algunas personas un poco desubicadas, el que yo ataque el capitalismo no implica que yo soy comunista socialista, sino que yo ataco el capitalismo porque no es un tema sostenible. Y eso no implica que no estoy a favor de una cosa, estoy a favor de otra. Para nada, pero en lo que estamos viviendo no podemos seguir como estamos ahora. Eso es insostenible. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que la literatura es esa gran puerta, esa gran máquina del futuro que nos permite ver lo que puede pasar. Mira que ahí te hablo también de otro autor más, de H.P. Lovecraft, ¿no es cierto? Y él tenía este personaje siniestro, ¿no es cierto? El Cthulhu, ¿no es cierto? Y para hablar de algunos autores han cogido ese personaje siniestro de Lovecraft y hablan, en lugar del antropoceno, hablan del Tuluceno. Es para decir realmente lo grave de la situación, pero como estamos hablando, yo creo que lastimosamente el ser humano va a cambiar únicamente cuando pase algo muy grave. Sí, ese es el problema. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Es el problema. Las señales del apocalipsis están ahí. Entonces, ahí podemos hacer mención a esa película un poco fantasiosa, pero que muestra un final interesante, que es 2012, ¿no es cierto? Donde todo se destruye. Hay terremotos, tsunamis, pasa de todo. Pero al final, ¿no es cierto?, una parte de la humanidad sobrevive. Un arca postmoderna. Un arca de Noel postmoderna, y mira que ellos deben empezar a construir desde cero. Y esa es otra gran pregunta de los temas ecológicos. ¿Qué es más fácil, construir desde las ruinas, de lo poco que queda, o es más fácil reconstruir desde el cero absoluto? ¿Sí? Desde donde no queda nada. Porque ahí en la película lo que a mí me pareció interesante al final es que esos tipos van a tener que refundar la humanidad desde cero. No tanto desde cero. Porque lo único que hay es agua. No, porque recuerda al final de la película, el capitán le dice al asesor que descubrió el problema que han descubierto que una parte de África no colapsó y que se elevó más bien, que no se inundó nunca. Claro. Entonces, dejan abierta una puerta de que una parte de la humanidad en un continente más pobre
paradójicamente puede Sí, dar pie a la mira vida. que bueno, eso es interesante porque tú sabes que todos salimos de ahí, de África. O sea, Homo sapiens salió de De la África. Virgen Negra que de Lucy. Claro. Y de ahí, ¿no es cierto?, comenzaron a poblar otros continentes, pero realmente sería interesante esa hipótesis, ¿no es cierto? Se acaba la humanidad, pero queda todavía un foco en África, donde se inició la vida para hacer un nuevo reinicio. Sí, bueno, lo importante, queridos amigos, amigas que nos acompañan, es entender ese viaje de la literatura para reinventarnos, para cambiar nuestras actitudes hacia el otro, para no consumir lo que no necesitamos. Una de las grandes paradojas del siglo XX y siglo XXI es que nos han metido en el chip consumir lo que no necesitamos. Entonces nos volvemos consumidores de la nada y pagamos por la nada, pero esa nada deja ingentes cantidades de basura y creo que es hora de cambiar. Si no cambiamos, vamos a dejar un karma muy doloroso a nuestros hijos. Claro, lo que yo digo, o sea, si escuchamos a la gente que está hablando de esto, tal vez nos quedarán, como digo, en el escenario más pesimista 10 años, en el intermedio 20, y si somos optimistas, tal vez unos 30. Es decir, tú y yo tenemos la suerte de que no vamos a ver eso. No vamos a estar acá. No, pero es que pero solamente pensar eso sería muy egoísta, porque la gente que viene atrás sí va a ver eso. Pero vamos a estar acá desde el otro lado, desde nuestros hijos, desde nuestros nietos, porque nosotros no somos los que estamos. Hay una película de ciencia ficción que se llama Lucy, ¿Ya? que me parece maravillosa porque de pronto por un accidente esta Lucy que hacen parangón con la Lucy de la Virgen Negra del África, se les llega una droga en el estómago y comienza a desarrollar una inteligencia superior. Ya. Y ella dice que la única constancia de la presencia de la humanidad es el tiempo. Ya. Entonces, nosotros no vamos a estar, pero van a estar nuestros hijos. Y es una forma de estar también. Claro, por supuesto que sí, pero... Entonces, ahí me acuerdo un autor que decía, el problema no es saber cuántos van a sobrevivir, el problema es saber qué ecosistema tendrán los que habrán sobrevivido. Y esa es la gran pregunta, porque si hay un desastre ecológico, lo que tú quieras, la pregunta clave no es cuántos van a quedar, sino qué les va a tocar vivir a los que sobrevivieron, que es otro problema. Y hay otro autor que señala también, dice, es que tal vez el futuro, el destino de la humanidad es tener una vida breve, ¿no es cierto?, excitante, ¿no es cierto?, placentera, y no una vida larga, aburrida, monótona. O sea, esa es otra teoría, ¿no es cierto? O sea, que el Homo sapiens está para eso, o sea, simplemente para tener una vida rápida, excitante, feliz, no una vida larga como la de Homo erectus, por ejemplo. Tal vez, y eso implicará de alguna manera que el destino que vamos a tener es lo que merecemos. Pero nosotros somos los hacedores de nuestro propio destino. Claro. Y creo que no está escrito nada. Creo que esta proyección de futuro puede cambiarse, pero ojalá no se cambie después de una tragedia. Ojalá. Eso es lo que yo soy escéptico, como te digo, lastimosamente, gracias por el bien. Vamos a cambiar realmente cuando tal vez sea muy tarde o tengamos que pagar un costo muy alto. Pero no hay opción porque realmente es lo que va a pasar. Entonces ahí lo que yo siempre sugiero en mis charlas y mis conferencias es que busquen libros de sociedades post-apocalípticas, es decir, cómo hicieron las sociedades que pasaron por una tragedia para seguir sobreviviendo. Y en mi libro también tengo un futuro de la humanidad donde a lo Fury Road, ¿no es cierto?, toda la trilogía de Mad Max, la saga 3, donde tú tienes sociedades tribales, es decir, regresamos al otro progreso, tenemos ya las sociedades que conocemos no existen, la gente se le agrupa en tribus e intenta sobrevivir. Y tú sabes que en Mad Max lo que prima es la lucha por los combustibles y el agua. Tú tienes un dictador que abre una llave arriba y cae eso a la gente, porque no hay más. Y él decide cuándo da el agua, cuándo no da y cuánta agua da. Entonces, ese es otro futuro interesante en la ficción. Cuando vemos las películas de Mad Max, ¿no es cierto?, sobre todo la Fury Road, te das cuenta que si hay una gran tragedia, esa es la sociedad que vamos a vivir. Entonces nos sirve como espejo, porque lo que tú dices, ¿no es cierto? Si es que todo se extingue, o sea, hay una gran tragedia, ¿qué tipo de vida nos espera? Y la vida tribal seguramente puede ser una opción. Estamos casi terminando este programa
Yo quiero agradecerte mucho, Jean-Paul. Quiero invitarles a los queridos amigos volver a la buena literatura, al buen cine. Hay un fragmento del Planeta de los Simios cuando los posthumanos, luego de la catástrofe, adoran a la bomba como que fuera Dios. Oye, pero más que eso, me acuerdo de esta escena con este actor mítico norteamericano, que ahorita se me va el nombre, que murió hace poco, que era también, yo me acuerdo de él porque estaba en los documentales de Michael Moore de los temas de armas, y me acuerdo que, no sé si te acuerdas tú, llega en un caballo con una chica, Sí. a una playa, y él se arrodilla, ¿no es cierto?, y comienza a adorar, porque lo que ve al frente es lo que nunca pensó ver, que era la Estatua de Libertad sumergida en la playa. Ruinas. Entonces ahí se dio cuenta que su civilización había desaparecido. Y eso es lo que seguramente, lastimosamente, nos va a tocar vivir a nosotros. No dejemos que la civilización desaparezca. No es necesario Atlas de las Nubes, la película. No es necesario Mundo Acuático. Es necesario. Wall-E, por ejemplo, la película Wall-E es lo que nos va a pasar, ¿no es cierto? Un planeta convertido en un basurero, donde las máquinas se ocupan de limpiar lo que está en el planeta y los humanos no viven aquí porque no pueden seguir viviendo aquí. Simplemente yo me quiero despedir y vamos a cerrar contigo agradeciendo a mis queridos amigos. La próxima semana vamos a tener un programa de tarot, literatura y masonería. Los esperamos. Mira, ya que has hablado de tarot, siempre recordar a otro autor, ¿no es cierto?, Alejandro Jodorowsky, con su libro Psicomagia, y él decía que, ¿cuál es la utilidad del tarot? ¿No es cierto? El tarot te puede leer el futuro, pero lo interesante del tarot es que ese futuro no va a pasar, porque cuando te leen ese futuro, enseguida tú tomas decisiones para que no pase lo que no te gustó que te leyeran. Y eso es tal vez lo que necesitamos, y la ficción es lo que permite hacer eso. Siempre, ya Diego Comparán lo dice en su libro, la ficción lo que permite es el forward, como en Netflix. Adelanto 10 segundos, 10 segundos, eso es la ciencia ficción. Me permite ver el futuro, pero eso no simplemente para ver, sino para actuar. Ese futuro nos tiene que obligar a tomar decisiones duras y serias desde ahora. Tomamos decisiones duras y serias. Nosotros tomemos vino y nos Excelente. vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Gabriel, por tu invitación.